buen día chicos. ¿Cómo están? Acá estamos envidiándolos un poco. Recién he escuchado el reporte del tiempo de Sheila. Miren que yo soy del Club Invierno, pero hoy nos tocó el día más frío desde que llegamos. ¿Cuánto? En estos momentos se está haciendo 2 grados bajo cero de temperatura y 7 bajo cero de sensación térmica. Claro. O sea, hace mucho frío. Muchísimo frío. Bueno, con respecto al tema de lo que está pasando en este momento, estamos todos expectantes de ver qué pasa con las negociaciones en Turquía. Ustedes saben que los cancilleres de Ucrania y de Rusia se van a reunir en Estambul y acá el dato es que por primera vez ocurre estas reuniones que antes se hicieron en Bielorrusia en un territorio que es más neutral, si se quiere, pese a que Turquía forma parte de la OTAN y que negocia con todos. El tema es este: Turquía le ha comprado misiles a Rusia, le ha vendido drones militares a Ucrania, al punto tal que esos drones hoy están siendo utilizados para combatir a las tropas rusas en el avance sobre Kiev. Y bueno, en ese escenario es que se van a dar estas conversaciones allí. Mientras tanto empieza a nevar, acá un poquito, porque hay una pequeña nevisca, ¿no? Gaby, quería aprovechar, si querés... mostrar, eso, dale. sí. Recorrer un poco, mostrar ahí en la zona de Lviv y además preguntarte cómo están los ciudadanos con esto nuevo que tiene que ver el avance de las tropas a Kiev, ¿no? Porque están cada vez más cerca de Kiev, hay miedo por bombardeos allí y entonces cómo eso se traslada a otras ciudades, como por ejemplo esta en la que estás vos, que hasta ahora no fue víctima de bombardeos, pero evidentemente hay avance de las tropas. Sí, acá se vive con muchísima preocupación. Ayer hablando con distintas personas nos decían que ellos tenían la cuestión de horas la posibilidad de que con las tropas rusas. A ver, ahí vamos a recuperar el audio y la imagen de lo que ocurre en ese lugar. Atención lo que adelantaba Gabriel Michi, también la expectativa que genera en Turquía con la reunión por primera vez desde el comienzo del conflicto internacional del canciller ruso y el canciller ucraniano. Reunión que se está desarrollando en este momento, que se espera alguna conferencia de prensa. Lo sucedido ayer en el hospital pediátrico con al menos 17 heridos en Ucrania es uno de los focos también de tensión. Y esa conclusión llegará seguramente del encuentro en los próximos minutos. En las últimas negociaciones lo que fue clave fue las palabras corredores humanitarios, ¿no? Esos espacios por los que supuestamente civiles pueden evacuar de Ucrania, que por cierto son más de 2 millones de personas que salieron de Ucrania para buscar refugio en otros países y no ser víctimas de esta guerra. Y en cada negociación está la posibilidad de implementar nuevos corredores humanitarios. Lo cierto es que desde Ucrania dicen que no se están cumpliendo y que continúan los bombardeos, incluso contra civiles. Por eso es importante saber qué resultado queda de esta reunión que se está realizando en estos momentos en Turquía entre autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países. Un lugar clave donde trabaja Gabriel Michi, el enviado especial de C5N, que seguirá reportando en los próximos minutos en Lviv, a 400 kilómetros aproximadamente de Kiev, porque es el corredor de muchos ucranianos y ucranianas que van, por ejemplo, a Polonia. Ya son más de 2 millones los desplazados, los refugiados, esas imágenes que siguen impactando día a día. Y esta es la imagen del lugar donde de un lado y del otro confirman el bombardeo de ese hospital pediátrico con al menos 17 heridos. En Mariupol, ahí fue donde ocurrió este bombardeo y estamos hablando de un hospital infantil, un hospital pediátrico que afortunadamente hay que decir por la información que trascendió que el saldo fueron 17 heridos. No se habló de víctimas fatales con este bombardeo, pero así es como quedó. Estas son las imágenes que llegaron después de que cayeran bombas en ese hospital, del cual no quedó absolutamente nada. Parecen imágenes de ficción, parecen imágenes de una película, pero es la realidad que se está dando en gran parte de Ucrania por el avance de las tropas rusas que parecieran en algún punto no tener un freno cuando se ve, por ejemplo, este objetivo final de un hospital infantil. Una guerra que viene creciendo enormemente y que entre las estadísticas que se van conociendo, además de fallecimientos entre los civiles, además entre fallecimientos entre los soldados, la cantidad de personas evacuadas que superan los 2.150.000. Y al respecto,
En este caso, el canciller ucraniano Dmytro Kuleba al respecto publicaba esto. Atención, porque esto es muy importante para entender el contexto de la reunión ahora con su par ruso. La única red eléctrica que abastece a la central nuclear de Chernobyl y todas sus instalaciones nucleares ocupadas por el ejército ruso está dañada. El CNPP perdió todo el suministro eléctrico. Pido a la comunidad internacional que exija urgentemente a Rusia que cese el fuego y permita que las unidades de reparación restablezcan el suministro de energía. Atención con esto, que es parte del encuentro. Y sigue, dice, los generadores diésel de reserva tienen una capacidad de 48 horas para alimentar la central nuclear de Chernobyl. Después de eso, los sistemas de enfriamiento de la instalación de almacenamiento de combustible nuclear gastado se detendrán, lo que hará que las fugas de radiación sean inminentes. La guerra bárbara de Putin pone en peligro a toda Europa. Debe detenerlo de inmediato. Dice, Gaby Michi trabaja en vivo, nos venías reportando lo que está sucediendo ahora en Lviv. ¿Cuál es el temor y qué nos querías mostrar, Gaby? Te escuchamos y te vemos. Bien, bueno, no, les quería contar que el temor tiene que ver con este avance sobre Kiev que están teniendo las tropas rusas. En esta noche se notaron muchos avances desde el este y del norte de Kiev, y esto está preocupando porque para los ucranianos la posible caída de Kiev significaría también la caída de su gobierno y quizás lo que busca como objetivo máximo en este caso Vladimir Putin, que Zelensky se vaya porque lo considera un títere de la OTAN, ¿no? Entonces eso es lo que busca como máxima, justamente más allá de los territorios que ha conquistado y lo que ustedes mencionaban, ¿no? Lo terrible de lo que pasó ayer en Mariupol. Sí. Mariupol es una localidad que está al sur ¿no? de Ucrania, y particularmente si Rusia, que en las últimas horas digamos, reforzó sus ataques en esa zona, destruyendo parte del hospital de niños y de la maternidad de allí, bueno, si esto logra avanzar y conquistar Mariupol, lo que se garantizaría, en este caso Putin, es un corredor que vaya desde Crimea hasta los territorios separatistas del Donbass, con un acceso fundamental al mar de Azov, que es estratégico en materia de geopolítica en el lugar, más allá de cuestiones económicas, ¿no? Bueno, y les quería mostrar, bueno, un poco hoy por hoy lo que se ve aquí en Lviv es un estancamiento de tránsito permanente, porque hay mucha más gente en estos momentos en Lviv, claro, porque se han venido a refugiar desde el este y desde el norte de Ucrania. Todo el tiempo vos vas a ver estos estancamientos. Mucha gente pasa por Lviv y se va hacia la frontera con Polonia, tanto en la estación de trenes como también en las terminales de micro y también en vehículos, pero otros se quedan para ver si logra amainar un poco estas agresiones de Rusia y en cierta medida quedarse. Voy a tratar de moverme con mucha lentitud para que la cámara no se corte. Bien. Porque les quería mostrar algo. Bueno, ustedes ven acá, lo veíamos el primer día que habíamos llegado a Lviv cuando salíamos en el programa de ustedes, que parecía una vida de total normalidad. Y si uno mira hoy esto, pareciera también una vida de total normalidad. Bueno, sin embargo, lo que sale a la superficie tiene que ver con básicamente los temores, porque cuando suenan las sirenas, porque hay algún riesgo de bombardeo ruso, la gente tiene que correr rápidamente a los refugios o a lo que encuentre como más seguro. Por ejemplo, ahí van a ver, Leo Darré, nuestro camarógrafo, les va a mostrar la entrada a una galería subterránea que sirve para atravesar la calle, que muchas veces es utilizada como un refugio cuando suenan las sirenas, ¿no? Mira. Son estas galerías como la que nosotros vimos ahí en la avenida 9 de Julio, ¿no? Para entrar al que como es subterránea, claro, en este caso, como no hay metro, no hay subte acá en Lviv, porque es una ciudad, es la sexta ciudad del país, pero es una ciudad muy antigua, del año 1200, pero sí sirve, por ejemplo, para atravesar la calle cuando hay mucho tránsito o por el frío mismo. Y estas galerías subterráneas, si vos estás acá y, por ejemplo, no lograste llegar a uno de los refugios habilitados, puede oficiar también como un refugio más seguro. Lo mismo que los estacionamientos subterráneos de los edificios y de los hoteles, ¿no? Todo lo que esté a mano
para justamente lograr refugiarse, sirve. Y obviamente tiene que ser subterráneo para garantizar cierta seguridad. Esto es simplemente una galería, pero es más seguro que obviamente estar allí en la calle. Claro. No sé si ustedes me están recibiendo bien. Perfectamente. O sea que suenan las sirenas y esa galería se transforma en un refugio. O sea que estamos viendo en la guerra, desde adentro, cómo son los refugios en el caso si esta ciudad lo necesita, Gaby. Exactamente. Lo primero que haya a mano, porque obviamente no hay suficientes refugios porque Ucrania no pensaba en la posibilidad de una guerra, ¿no? Lo que quedan son algunos refugios de la Segunda Guerra Mundial que estaban abandonados y algunos de la Primera Guerra Mundial incluso que también estaban abandonados, que son utilizados, pero eso no da abasto para una ciudad de 720.000 habitantes. Y el tema, si vos no tenés un refugio cerca y, por ejemplo, andás por esta zona, que es una zona céntrica, podés refugiarte en un lugar como este. Lo que pasa es que la capacidad es limitada, no hay para todo el mundo. Entonces, y si vos estás en un barrio más alejado y de pronto en tu barrio no hay ningún refugio antibombas, lo que te piden es que te trates de alejar lo máximo posible de las ventanas. Básicamente eso, ¿no? Esto es parte del diario de guerra, ¿no? Como una sociedad que venía teniendo una vida de total normalidad, tuvo que cambiar su habitualidad para lograr en definitiva estar a resguardo si se viene un bombardeo ruso, y por eso cuando suenan las sirenas vos ves una diáspora de gente hacia distintos lugares que tienen que dejar lo que están haciendo, y uno de esos lugares es esta galería subterránea, ¿no? Gaby, cuando suenan las sirenas, ¿es desesperante ese momento en el que corren a los refugios los ciudadanos que están no solamente en Lviv, o digo si viviste alguna situación en otro lugar, o ya lo tienen como naturalizado? Es como que están viviendo dentro de ese contexto y tranquilamente van y se refugian. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo se da? Es una mezcla de sensaciones, ¿no? Porque por un lado es el miedo, obviamente, porque si no, no se refugiarían, ¿no? Pero segundo, el otro tema es que, por ejemplo, la semana pasada, cuando empezaron los bombardeos rusos, como se dieron con tanta asiduidad, por lo menos las sirenas sonaban 3 veces al día, ¿no? Claro. Entonces, una cosa increíble, que se vuelve habitual lo que no debería serlo, ¿no? Entonces, si bien hay miedo, ya está, entre comillas lo pongo, ¿no?, naturalizado y automatizado, que si se escuchan las sirenas, inmediatamente hay que buscar resguardo en algún lugar subterráneo, como por ejemplo el que les estamos mostrando. Claro. Gaby, sabemos que ante la prensa internacional, y lo remarcás, las fuerzas de seguridad, los militares de Ucrania no se quieren mostrar. Pero la pregunta, cuando se apaga la cámara, en tu mirada, ¿uno se imagina guerra? Son los tanques ucranianos que avanzan por la ciudad, que van controlando, los militares con armas largas. ¿Con qué te encontrás? Bueno, te encontrás con cada vez mayor hermetismo a la hora de favorecer la información, ¿no? Vos sabés que si ellos te ven que vos estás enfocando, por ejemplo, un retén militar o algo por el estilo, enseguida se acercan y te piden, por ejemplo, que borres las imágenes directamente, ¿no? Nos ha pasado, de hecho, ¿no? Tuvimos que borrar algunas imágenes por esa situación, particularmente, porque, y te digo más, no es solamente los militares, O sea, lo más duro que nos tocó a nosotros, que se puso heavy en un momento, hablando en criollo, fue en un retén de civiles. Cuando fuimos a Lutsk, ahí justamente nos pasó que tuvimos con un altercado con civiles armados, no civiles sin armas, civiles armados que se pusieron muy violentos, porque nos habían visto filmando en una especie de estas trincheras que se crean en los pueblos para que los tanques no ingresen a los pueblos, y entonces se puso heavy, se puso muy violento, pero bueno, finalmente logramos pasar explicándole que somos prensa internacional, que no estamos más que informando sobre esto, pero el argumento que ellos te dan es que todo esto puede llegar a ser tomado como información que puede ser usada por el enemigo. Y por eso se ponen tan a la defensiva, ¿no? Mientras que se larga a nevar. ¿Cuánta nieve te va a marcar? 7 grados bajo cero. La temperatura es parte también de este conflicto, para entender, ¿no?, el día a día que tienen que vivir, en este caso,